Hola familia, Dios les bendiga. Bienvenidos entonces a nuestro estudio del Evangelio de Juan. Hemos estado en esta semana teniendo una entrega especial del Evangelio de Juan porque estamos en una semana de ayuno y martes, miércoles y jueves hemos estado entonces estudiando con el Evangelio de Juan, profundizando, exponiendo las verdades que este evangelista trae para nuestras vidas. Eh, Recuerde que hemos estado teniendo, por que son 3 días, hemos tenido unas clases un poco más cortas, de media hora aproximadamente, máximo 40 minutos, para que pues también recuerde que mañana nuevamente nos levantamos a las 6 de la mañana a orar, ¿cierto? Entonces, por eso. Vamos entonces a orar, vamos a pedirle a Dios que sea tomando el control de este tiempo. Mi buen Dios, te doy muchas gracias, Padre de la Gloria, por este día que tú nos has dado, Señor, por este cuarto día que hemos estado ayunando y que hemos estado orando, que hemos estado estudiando y meditando en tu palabra. Yo te quiero pedir, mi buen Dios, que seas tú tomando esta noche, hablando con palabras de verdad, llevando a que nuestro espíritu sea edificado, que tu Espíritu Santo sea trayendo el entendimiento y que sea llevándonos a poder comprender toda la palabra que tú has inspirado. Te queremos pedir entonces que no solamente nos dejes escuchar, sino que también nos ayudes a apropiarnos y a vivirlo todos los días. Quédate con nosotros en este tiempo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a recordar que estamos estudiando Juan 8 del 12 al 20, ¿cierto? Y estamos estudiando un tema que es Jesús es la luz del mundo. Ya hemos tenido 2 entregas y hoy estamos entonces en nuestra tercera y última entrega de esta porción bíblica. Estamos hablando entonces de esa declaración maravillosa que Jesús hizo allí en el templo cuando él decía, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, familia, recordando un poco lo que hemos venido estudiando en estos días, tenemos que acordarnos que ayer finalizábamos que Jesús hizo entonces esta invitación a seguirlo, esta invitación que Jesús nos hace a que nos acerquemos a Él, que Él es la luz del mundo y que sea Él el que guíe nuestros pasos y nos saque de las tinieblas y que verdaderamente nos lleve a vivir esa vida de luz, la luz para que podamos tener la luz de la vida. Y decíamos ayer al finalizar esta porción que ante esta invitación de seguirlo, el Señor se encuentra, adivinen con qué, nuevamente con una muralla, con un impedimento nuevamente y es ese rechazo, ¿cierto? Ese rechazo que hay de parte de todos los que le están escuchando. ¿Y saben por qué Jesús experimenta nuevamente este rechazo? Lo dijimos ayer, es porque las tinieblas aborrecen la luz. Y si usted se va a Juan 8:13, recordamos cómo ellos rechazan esta invitación de acercarse a la luz del mundo. En el versículo 13, en capítulo 8, dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y recordemos que era que en la ley judía, para poder aceptar lo que alguien decía, debía avalarse mínimo con 2 personas. Ya habíamos nosotros dicho que esto ya lo habíamos visto cuando Jesús, en Juan 5:31, ¿cierto? También decía acerca de que el testimonio acerca de él mismo, ¿cierto? Le dicen que su testimonio es acerca de sí mismo, que ese testimonio no es verdadero. Y en aquella ocasión, cuando estudiábamos Juan 5, traíamos 3 testigos para poder avalar. Jesús trajo en aquella ocasión no solamente un testigo, sino 3, que era Juan el Bautista, las señales o los milagros que él hacía
y las mismas escrituras que señalaban de él, ¿cierto? Entonces, aquí en este capítulo que nosotros estamos leyendo, a partir del versículo 14, vamos a ver cómo Jesús, ¿cierto?, enfatiza, ¿cierto?, en un testigo mucho mayor, en la fuente de los tres testigos que vimos que él habló en Juan 5, y hablamos es del Padre, ¿cierto? Estamos hablando del Padre. Para eso entonces yo los invito a que lo leamos. Juan 8, del 14 al 20. Dice, respondiendo Jesús y les dijo, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieres, también a mi Padre conoceráis. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no era la hora. Entonces veíamos que aquí estos fariseos en el versículo 13 nos habían planteado la base de su rechazo, ¿cierto? La verdad es que su rechazo no surgía de otra fuente distinta, terminamos diciendo ayer, que su propio ser. Y por eso en esta noche vamos a enfatizar acerca de este rechazo, ese rechazo del cual nuevamente nos vemos que Jesús está enfrentando aquí en este capítulo 8 desde el versículo 13 en adelante. Entonces, cuando hablamos del rechazo, ¿cierto? El motivo real del rechazo, Juan ya lo había presentado en su evangelio, y es el que estudiamos cuando estaba en Juan 3, 17 al 20. Aquí él nos está hablando el motivo real del rechazo de las personas que están sin Cristo, que no caminan con la luz, ¿sí? Y nos dice cuál es la verdadera razón. Y vamos a leerlo, por favor. Juan 3, del 17 al 20. Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo, oiga lo que dice aquí, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esto dice el versículo 20 en la versión Reina Valera. Déjenme, les leo este versículo 20 en la Nueva Traducción Viviente, donde dice, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. ¿Sí ve lo tenaz? Aquí entonces, cuando estamos profundizando acerca del rechazo, estamos viendo el motivo real del rechazo de estas personas. Era que ellos no querían acercarse a esa luz para que sus pecados no quedaran descubiertos. Entonces, este es el motivo real del rechazo al Señor. ¿Es un problema qué? Es un problema moral. No es un problema intelectual. Aquí el problema es algo de moral, algo porque no quiero que se me desnude ante la luz, porque recuerden que lo que dice la palabra de Dios, que la luz, o siempre ese contraste que nos ha hecho el evangelista cuando hay luz, la luz disipa las tinieblas. Allí donde hay tinieblas, cuando llega la luz,
todo es más claro. Y aún cuando la luz llega, entonces, aquellos que andan en pecado no se acercan, como dice el versículo 20 del capítulo 3, para que sus pecados no queden al descubierto. Entonces, el problema de los fariseos no es que Jesús no cumpliera todo lo que la escritura decía acerca de él, ¿sí? Es que ante la santidad de Dios, el pecado lo detesta. Ante tal santidad de Dios, ¿sí? El pecado o las personas que andan en pecado les repele esto, ¿sí? Y él ya había dicho esto cuando Jesús le estaba hablando a sus hermanos. Lo vimos en el capítulo 7, en el versículo 7. Si usted lo lee en Reina Valera, lo vamos a leer en Reina Valera y luego en la Nueva Traducción Viviente porque me gusta la traducción. Y dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Mire que en esta frase donde digo que ante la santidad de Dios, el pecado lo detesta, lo vemos aquí en este versículo. Mire Nueva Traducción Viviente cómo nos lo dice. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. ¿Cuál es entonces también, para que hagamos ahí un paralelo, el referente para cada uno de aquellos que siguen la luz, que representan la luz, que son embajadores de Cristo aquí en la tierra? Vamos a recibir entonces también rechazo. ¿Por qué? Porque el pecado detesta la santidad de Dios que habita en nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Así que el rechazo a Jesús es un problema de moral, no es un problema de conocimiento. Ahora, ante esta condición moral, ¿cierto? Que estamos hablando, les impide entonces comprobar que Jesús es lo que dice ser la luz de en medio de las tinieblas. ¿Por qué? ¿Cuál es la condición moral? Que no me quiero acercar porque se me van a descubrir los pecados. Entonces, esta condición moral me impide comprobar si verdaderamente lo que está diciendo de que Él es la luz en medio de las tinieblas. ¿Por qué? Porque mi moral, ¿cierto? No me deja acercarme a esa luz. ¿Y por qué? ¿Por qué se dificulta comprobar entonces de que Jesús es la luz en medio de las tinieblas? Porque para comprobar que la luz es luz, hay ¿qué? Hay que seguirla, ¿sí? Y eso es lo que ellos no quieren hacer. Mire, el mismo Jesús nos está diciendo que nosotros debemos seguirle para poder comprobar que Él es la luz del mundo. Mire el versículo 12 nuevamente. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, oiga, el que me sigue no andará en tinieblas. O sea, va a comprobar que las tinieblas se disipan. Va a comprobar que como está con Dios, no hay oscuridad en medio de su vida, sino que tendrá que la luz de la vida. Y ojo familia, algo aquí bien importante. Jesús no es una luz para admirar, no es para decir tan hermoso, qué luz tan divina. No, Jesús es una luz para seguir. Jesús es una luz para nosotros, para nuestro diario vivir. O sea, Jesús es una luz para seguir y para vivir su palabra todos los días en nuestras vidas. Pero el rechazo que surge dentro de su ser les impedida seguirle a él, por lo que ya dijimos anteriormente. Y por lo tanto, entonces, no podrían comprobar que él era lo que decía ser. El Señor ya lo había dicho en otro momento. Si usted se va a Juan 7:17, Juan 7:17, el Señor ya lo había dicho, que para poder comprobar, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, que dice, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta.
Lo que aquí se está diciendo es el que quiere, por decir, aplicándolo a lo que estamos hablando, el que quiere saber si Jesús es la luz del mundo, ¿cierto? Tiene que acercarse a él, tiene que conocer la luz, ¿cierto? Para poder darse cuenta de que es la luz de este mundo. Entonces, nos debe quedar claro que para que nosotros podamos conocer, para poder comprobar que Jesús es la luz de la vida, hay que vivirlo. Tenemos que vivirlo. Y eso es fe. Eso es confiar. Confiar en aquel que habló, que dijo que él era la luz. Porque decir, yo confío en Cristo como la luz de la vida y no vivir según su voluntad es una mentira. Y muchos hacemos eso, muchos hacen eso, muchos que llaman decirse cristianos, dicen yo confío, ¿cierto?, en la luz de la vida, pero no viven según la voluntad, ¿cierto?, de Dios, sino que viven bajo sus propias voluntades, viven bajo lo que estábamos hablando ayer, bajo su propio corazón y bajo el sistema de este mundo. Mire que en Primera de Juan 2:4, Primera de Juan 2:4, la palabra de Dios dice algo. Dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, si ve cómo este versículo nos es claro y nos está diciendo que nosotros no es que digamos yo confío en Cristo como la luz de la vida y nosotros sigamos haciendo la voluntad, porque si nosotros no guardamos los mandamientos de Dios, ¿cierto? Si usted y yo no guardamos los mandamientos de Dios, somos mentirosos. Decimos unas cosas con nuestra boca y actuamos o procedemos de una forma diferente. Así que estos fariseos que están pidiendo testigos en el versículo 13 que avalen sus palabras, los testigos ya fueron presentados. Los fueron presentados en el capítulo que estábamos hablando ahorita. Y ellos los habían rechazado cuando Jesús habló de Juan, cuando habló de las señales y cuando habló de la escritura. Ellos lo habían rechazado. Entonces, ¿cómo se puede comprobar si lo que dice el Señor es cierto? ¿Cómo podemos comprobar que lo que Jesús está diciendo de que Él es la fuente de agua de vida eterna, nos está diciendo en estas declaraciones allí en el último día de la fiesta de los tabernáculos? Y cómo nosotros poder comprobar que lo que Jesús está diciendo de que Él es la luz que guía nuestra vida, ¿cómo podemos nosotros comprobar esto? Y para esta pregunta hay una única respuesta. Y la respuesta es siguiéndolo. Nosotros, para poder comprobar si lo que Jesús está diciendo es verdad, nosotros tenemos que seguirle a Él. Ahora bien, ¿qué implica para nosotros seguir a Cristo? Es una pregunta muy importante. ¿Qué implica para nosotros seguir a Cristo? Porque vuelvo y digo, hay muchos que dicen que siguen a Cristo, pero ¿verdaderamente están siguiendo a Cristo? Seguir a Cristo como luz, ¿qué significa? ¿Cierto? Ya hemos hecho notar, tenemos que volvernos a retornar un poco a lo que hablamos en el día de ayer en torno a lo que significaba la luz en la fiesta de los tabernáculos. Recuerde que ellos en la fiesta de los tabernáculos estaban conmemorando, festejando la fidelidad de Dios durante esos 40 años, durante su trasegar por el desierto. Entonces, cuando nosotros decimos seguir a Cristo, ¿qué significa seguir a Cristo? Tenemos que remontarnos nuevamente a lo del pueblo de Dios en medio del desierto. Ellos allí en medio del desierto, dígame usted qué puede hacer solo en medio del desierto. No había brújula, no había un GPS. Ellos no sabían para dónde iban, ¿cierto? Ellos estaban solamente guiados ¿por quién? Por Dios. ¿Y cómo los guiaba Dios? Decíamos ayer, los guiaba por medio de una nube de día y de noche por fuego, una nube de fuego. Entonces, esta gente allí en el desierto, ellos estaban vulnerables. Ellos no podían decir, me voy por aquí para allá. Se morían. Eso significaba la muerte.
Sí, entonces ellos dependían de Dios para todo en torno en el caminar en el desierto. Por eso vámonos a Éxodo 40 y recordemos lo que veíamos en Éxodo 40 en el versículo 36 y 38. Aquí, en este versículo, en estos versículos de Éxodo 40, del 36 al 38 nos dice, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas las jornadas. Entonces, mire que al pueblo de Israel, la nube que representaba la presencia de Dios les marcaba el paso. Les iba mostrando, ¿cierto?, cuándo caminar y cuándo quedarse. Ellos seguían esa luz, ellos seguían eso que les guiaba en medio del desierto. El creyente debe vivir de esa manera, sujeto completamente a Dios, dependiendo completamente de Dios, conociendo su incapacidad. El pueblo de Dios entendió en medio del desierto la incapacidad de ellos poderse conducir por sí solos. Ellos no sabían para dónde irse, si a la derecha, si a la izquierda, ¿cierto? Porque Dios les daba agua, Dios les daba calor, Dios les daba alimento, les daba el maná, ¿cierto? Dios les mandaba codornices. Entonces, el ellos despegarse, nuevamente, o sea, y aquí tenemos que recordar lo que vamos a ver más adelante, yo soy la vid verdadera, ¿cierto? Para nosotros poder tener vida, tenemos que estar sujetos a la vid. Entonces, para este pueblo poder sobrevivir en medio del desierto, tenían que estar sujetos a Dios, porque si no, iban a morir. Y nosotros en la humanidad tenemos que entender que si nosotros no estamos con Dios, vamos a morir, porque entonces estamos yéndonos a la deriva. Entonces, conociendo su incapacidad, eso es lo que el creyente de hoy en día tiene que entender, la incapacidad de que nosotros no nos podemos guiar por nosotros mismos porque somos ciegos y estamos cegados. Hay un velo en nosotros. Entonces, conociendo esta incapacidad y sabiendo depender de Dios para caminar en este mundo como lo sabía Israel, debe ser la actitud que debe tener el creyente, ¿cierto? Debemos vivir en una dependencia total de Dios, donde nosotros le preguntemos a Él todo, que nosotros le preguntemos a Él, Dios, ¿qué tenemos que hacer? Dios, ¿qué es lo que yo debo anhelar en mi corazón? Dios, ¿qué es lo que yo tengo que rechazar en mi corazón? En resumen, o en otras palabras, nosotros tenemos que preguntarle a Dios, Señor Dios, ¿cuál es tu voluntad para nuestra vida? Y hacia lo que tú me digas, eso es lo que yo voy a hacer. Y en esa dirección, entonces, nosotros poder movernos siempre bajo la voluntad y la guía de Dios. O sea, dejarnos guiar por Dios en cada momento. Ahora vamos a mirar algo interesante con respecto a esto de dejarnos guiar. ¿Sí? Vayámonos un momento y miremos algo en Mateo 11, del 28 al 30. Mateo 11, del 28 al 30. Dice la palabra de Dios. Es un pasaje muy conocido por nosotros y es, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y uno dice, ay, qué maravilla, ¿cierto? Amén a ese versículo que muchas veces repetimos cuando estamos cansados. Siempre que nosotros leemos este pasaje, estamos siempre inclinados a enfocarnos en los siguientes términos. Cuando yo sé que usted lee este versículo, usted se va a inclinar y va a extraer de esa frase de venir a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar.
A nosotros se nos graba completamente eso. El Señor dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y dice también en ese versículo, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y eso es lo que muchas veces pasa con la cristiandad. Nos quedamos con la promesa, pero se nos olvidan a nosotros las condiciones que muchas veces están inmersas en medio del mismo versículo, ¿cierto? Y si nosotros nos quedamos con eso, porque es lo que nos gusta escuchar, es lo que queremos escuchar, vamos a terminar desechando el resto de lo que está diciendo el versículo. Aquí el versículo nos está mostrando que hay una realidad. Este versículo, para que este versículo sea una realidad completo en nuestras vidas, hay una condición que debemos nosotros cumplir. No solamente quedarnos con venir a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar y que ya hallaréis descanso de vuestras cargas en vuestras almas, ¿cierto? Sino que acá el versículo no le podemos restar lo que nos está diciendo, y es: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Yo sé que, y yo me incluyo, muchas veces nosotros obviamos esta parte. Nos quedamos con el principio de venir a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar, porque eso es lo que nosotros queremos. Pero, ¿qué es lo que no queremos o lo cual nosotros no le prestamos mucha atención? Que el Señor en este versículo que tanto nos gusta y que tanto recitamos, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y también este versículo dice otra parte, dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, mi carga. Ahora, él nos está hablando de un yugo. Ahora, ¿qué es un yugo? ¿Qué es un yugo? El yugo, si usted busca en Google una foto de un yugo, ¿cierto? Lo que se le colocaba a los bueyes cuando araban la tierra, ¿cierto? Se le colocaba a dos bueyes por fuerza, se le colocaba. ¿Y por qué se colocaban dos? Para que el mayor, o el que tenía experiencia, o el que tenía más fuerza, dirigiera el camino del menos fuerte. Pero, y eso era lo que hacía, o sea, se colocaba yugo. Si el Señor nos está diciendo que nos coloquemos, llevar mi yugo, quiere decir que nosotros vamos a caminar con él, como hacía el buey. El buey, ¿cierto? Con el yugo era guiado por donde se movía el más fuerte o el líder, para ese mismo lado era que se movía el segundo. Y cuando el Señor nos está diciendo eso, es que, digamos, déjese en dirigir, ¿cierto? Déjese en dirigir por mí. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga, ¿cierto? Dice él: aprendan de mí, yo soy manso. ¿Y qué es lo característico? Si vamos nuevamente al ejemplo de los bueyes, ¿qué característica tiene que tener el segundo buey para dejarse guiar? Que sea, ¿qué? Manso, que se deje dirigir, que no sea rebelde, que no jale para otro lado, ¿sí? Y dice que se colocaba siempre a un buey mayor con más fuerza y más experiencia al lado de uno que no lo tenía. No se podían colocar los dos, ¿cierto? Juntos, porque no iban a poder trabajar. Entonces, el Señor nos está llamando a que tomemos su yugo. Entonces, el problema aquí con respecto a esto que estamos hablando, todo esto se desencadena de lo que estamos hablando, y es de cómo nosotros de tener una dependencia total de Dios, ¿cierto? Y dijimos que es movernos bajo su voluntad y dejarnos guiar. Entonces, para nosotros dejarnos guiar del Señor, el Señor nos quiere guiar como está diciendo acá en este versículo, ¿cierto? El yugo era para guiar al segundo. El problema del hombre es que aborrece que otra persona lo dirija. A nosotros no nos gusta que nos dirijan o nos den orden o nos digan para dónde movernos, para dónde sentarnos o qué hacer. Ese es el problema. Escuchar entonces las palabras que el Señor está haciendo allí en el versículo 12 a toda esta gente que está allí, a toda esta gente que comparte una misma naturaleza, ¿cierto? Dice: yo soy la luz del mundo. Y el que dice: el que me sigue, ¿cierto? Les está dando, ¿qué?
una orden, los está dirigiendo. El que me sigue no andará en tinieblas. O sea, nos está alentando para que nosotros le sigamos, para que nosotros obedezcamos, para que nosotros nos sometamos a su voluntad. Entonces, es alentador esto que el Señor dice, pero debemos entender lo que esto implica de seguir al Señor. Seguir al Señor, ¿cierto? Dejarnos guiar por el Señor va en contra de la naturaleza de nuestro ser. Nosotros no nos queremos dejar guiar. Por eso entonces necesitamos la intervención de Dios con su Santo Espíritu en nuestras vidas para poder entonces o para poder tener la capacidad de querer hacerlo, de querernos someter. Entonces, el obrar del Espíritu Santo en la vida del creyente quita el velo de nuestro corazón y nos ayuda a que viendo la verdad nos aferremos a los pies del Señor. Es el Espíritu Santo de Dios el que hace la obra. Es el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a luchar con nuestra naturaleza de no querernos guiar y someternos al señorío de Cristo Jesús sobre nuestras vidas. Mire lo que dice 2 Corintios 3, 16 y 17. 2 Corintios 3, 16 y 17. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor, el Espíritu, es que me tapó un pedazo aquí en el versículo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Listo? Entonces, mire qué bonito, la obra del Espíritu Santo en el creyente, que nos ayuda entonces a luchar contra esa naturaleza de no querernos nosotros dejar guiar por Dios. Miremos algo de forma aplicativa, y es de que no creamos que para seguir al Señor es sentir querer seguirlo, porque así funciona el ser humano. Muchas veces nosotros para seguir al Señor es que tengo que sentir para poder seguirlo, ¿cierto? Porque hoy el mundo dice, cuando uno les habla acerca de es que el amor es una decisión, no, nosotros queremos sentir las mariposas para poder verdaderamente comprometernos. Comprendamos que el carácter cristiano se forma con la base con base a la obediencia, no al sentir. Nosotros, aunque seamos sensoriales, el Señor quiere que nosotros, en nuestro carácter, se forme con base a la obediencia, no a lo sensorial. ¿Bien ahí? ¿Claro? Ahora, al igual que con ir a Jesús, que veíamos al finalizar de cuando hablábamos en el capítulo 7 de que Él era el agua, venir a mí todos los que tengan sed, al igual que como cuando Jesús nos llama a ir a Él para beber de Él, nos convierte en canales que llevan de esa agua de vida eterna a otros. Cuando nosotros seguimos o nos dejamos guiar por la luz, ¿cierto? Cuando caminamos de esa manera, nosotros también nos convertimos en una luz para los demás. Mateo 5, 14, 16, Sermón del Monte. Hace poquito lo estuvimos hablando, ¿cierto? Y acá en Mateo 5, 14, 16, nos va a hablar a nosotros acerca de que vosotros sois la luz del mundo, ¿sí? Entonces dice el versículo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, para que vean vuestras buenas obras. Entonces, esta es una invitación que así como el ir a Jesús a beber nos convierte a nosotros en canales de bendición para muchas personas, el venir y acercarnos a la luz y salir de las tinieblas nos llevan a que nosotros también alumbremos, pero no con luz propia, sino con la luz de Cristo Jesús.
Recuérdese que esa es la luz que hay en nosotros, un reflejo de la verdadera luz, de la luz del mundo. Y la invitación es que nosotros como creyentes tenemos también que reflejar la misma luz que Cristo Jesús coloca. Yo soy la luz. Y si Cristo está en nosotros, esa misma luz nosotros estamos llamados a reflejar. Amén. 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 Yo los invito entonces a que oremos y si tenemos preguntas, vamos a compartir algo. Ahorita podemos entonces eh, hablar o preguntar. Papá Dios, gracias yo te doy en esta noche. Gracias por permitirnos profundizar de una manera muy especial durante estos 3 días, Señor, en torno a que tú, Jesús, eres la luz del mundo. Hemos visto cómo verdaderamente cobra sentido estas palabras de Jesús allí en medio de esta fiesta. Hemos visto también cómo cobran de importancia, cómo esa luz fue de importante para este pueblo en medio del desierto. Señor, queremos que tú seas nuestra luz en medio de nuestras dificultades, en medio de lo que estemos viviendo. Y no solamente queremos que tú seas nuestra luz, queremos reflejar también tu luz, para que muchos, Señor, al vernos a nosotros, no nos vean a nosotros, sino que vean la luz de Cristo reflejada en nosotros. Y así ellos también puedan salir de las tinieblas, tal y como nosotros hemos pasado del mundo de las tinieblas al reino de tu amadísimo Hijo, al reino de la luz. Yo te pido, Dios, que tú nos permitas entonces vivir y someternos a tu autoridad, seguirte a ti y que con el acompañamiento y ayuda del Espíritu Santo podamos doblegar toda naturaleza que se quiera levantar en contra de la voluntad de Dios y poder someter entonces a través del Espíritu Santo nuestro corazón, someterlo a ti para que seas tú, mi buen Dios, tomando el control, haciendo tu Espíritu Santo de que sea Cristo Jesús el que gobierne nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos y nos quedamos en tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.